Capítulo 21. Ven a la tierra de los perdidos y solitarios. Resumen. No tengas miedo, seremos una gran familia de Freaks, como tú y yo. Conozco un lugar donde los heridos y rotos viven como los reyes y las reinas de la tragedia. Solo Freaks, como tú y yo. Freaks de Jordan Clarke. El esperado encuentro por fin llegó. Izuku, te presentamos a la Liga de Villanos. Love, te presentamos a Izuku. ¿Qué carajo? Susurró Izuku, copiando a la nueva amiga de Himiko. Entonces Himiko ladeó la cabeza y miró entre Izuku y Shigaraki. ¿Ustedes se conocen? Conocernos. Balbuceó Shigaraki, con el rostro desencajado por la ira. Tú. Se levantó del taburete en el que estaba sentado y se abalanzó sobre Izuku con la mano extendida. Pero antes de que pudiera hacer nada, un portal púrpura y brumoso apareció frente a él, deformando su brazo a su lado. Vamos, vamos, Shigaraki Tomura, dijo el villano de la niebla de luz. Kurohiri, si la memoria de Izuku no le fallaba, que había estado limpiando vasos detrás del mostrador del bar, esta no es forma de tratar a nuestros invitados. Es un estudiante héroe. Estuvo en la USO. Mató a Minomu. Shigaraki estaba prácticamente enfadado, actuando de forma completamente distinta al hombre que estaba tan empeñado en matar a All Might. Izuku, que todavía estaba estupefacto después de entrar al escondite de la liga, salió de su trance y examinó la habitación, ignorando las quejas de Shigaraki y los infructuosos esfuerzos por descomponerlo. En el taburete del extremo izquierdo de la barra se sentaba un joven, de unos 20 años, de cabello negro y brillantes ojos turquesa. Sin embargo, sus rasgos más llamativos eran las numerosas manchas de piel morada que le cubrían la parte inferior del rostro, el cuello, los brazos y debajo de los ojos, y que parecían estar sujetas a su piel normal con grapas. Tenía una sonrisa divertida, pero aún no había dicho nada. A la izquierda de la puerta había una cabina, ocupada por Stein. No parecía muy sorprendido de ver a Izuku allí, considerando que era el mejor amigo de Himiko, pero estaba igual de entretenido con la situación. Himiko, comenzó Izuku, mirando a su mejor amiga con diversión. ¿Recuerdas cuando te dije que Oa fue atacada por villanos hace unas semanas? ¿Sí? Ella frunció el ceño, pero luego abrió mucho los ojos al darse cuenta. Eran ellos, confirmó el adolescente peliverde, señalando a Shigaraki con la cabeza. El villano había dejado de insultarlo y se había resignado a su silla, ya que Kurohiri no le permitía desintegrar a Izuku. Bueno, creo que conviene presentarme. El villano de la niebla no había parado de limpiar vasos, aunque, para empezar, no parecía haber ninguno sucio en el mostrador. Me llamo Kurohiri, y él es Shigaraki Tomura. Hizo un gesto hacia el otro hombre sentado en la barra, pero lo dejó revelar su propio nombre. Davi, fue todo lo que dijo. Izuku asintió en señal de reconocimiento. Y esto, continuó Kurohiri, es Stein-sama. Himiko corrió hacia el hombre y le dio un abrazo. Hola, Stein. Izuku lo saludó y se acercó a la cabina. Hola, chico. El asesino de héroes le revolvió el pelo a Izuku. Buen trabajo en el festival deportivo. ¿Lo conoces? Gritó Shigaraki. Sí, es mi mentor. Izuku se encogió de hombros y tomó asiento a la derecha de Himiko. ¿Qué carajo? ¿Quieres algo de beber? ¿Un poco de té? Preguntó Kurohiri, ignorando al hombre niño. Era mucho menos intimidante que en la USO, tanto por la ausencia de las manos desmembradas, su corta edad ahora visible en su rostro, como por la diferencia de actitud con respecto a cuando intentaba matar gente, incluido Izuku. Izuku le dedicó una sonrisa educada al villano de la niebla. Sí, me encantaría, gracias. ¿De verdad vamos a ignorar que hay un estudiante héroe aquí? Shigaraki abrió los brazos con exasperación. Ah, cierto. No me presenté, Izuku se frotó la nuca. Me llamo Midoriya Izuku, probablemente ya lo sepas del festival deportivo, pero también me llaman Light. ¿Qué? ¿Ese es tu nombre de héroe o algo así? Se burló Shigaraki. Dioses, no. Se rió Izuku. Es mi alias de villano.
Bueno, no estaba seguro de si podía ser considerado un villano, pero había interactuado con ellos lo suficiente como para sentirse como en casa, más que con los héroes. Alias de villano. Estoy tan confundido. El villano de pelo azul se giró, dándole la espalda a Izuku, y apoyó los codos en la encimera y la cabeza en las palmas de las manos, mientras Kurohiri le traía a Izuku una taza de té oolong, concretamente, y un batido para Himiko. Probablemente ya conocía sus preferencias y necesidades, aunque Izuku desconocía de dónde había sacado la sangre. Tampoco le interesaba mucho averiguarlo. Himiko dio un largo sorbo a su batido antes de volverse hacia Shigaraki, sonriendo ampliamente. Izu-chan es el sucesor de All Might y entró en la UA para destruir el sistema de héroes. Dirigió su atención a uno de los cuchillos de Stein, aparentemente satisfecha con su explicación. El villano, sin embargo, parecía aún más confundido. All Might, su confusión se transformó notablemente en ira pura. Atacó de nuevo a Izuku, pero un exasperado Kurohiri lo detuvo. Izuku lo miró con cara seria, manteniendo el contacto visual mientras sorbía su té. Disfrutaba mucho jugando con el villano, incluso cuando este estaba decidido a matarlo. Shigaraki gimió, viendo que sus esfuerzos por descomponer al adolescente eran inútiles, y se dejó caer de nuevo en su taburete. Miró a Kurohiri con enojo antes de fijar su mirada en Izuku, con una hostilidad manifiesta hacia él. «Explícate». Izuku se tomó su tiempo para responder. Dio otro largo sorbo de té y dejó la taza en el plato, sin perder el contacto visual. Es justo como dijo Himiko-chan. Soy el sucesor de All Might y quiero derribar el sistema. Shigaraki abrió la boca, pero Izuku volvió a hablar antes de que pudiera interrumpirlo. Quiero destruir el sistema de héroes, y a todos los héroes con él, incluido All Might. Créeme, es el héroe que más desprecio. Dejó que una sonrisa burlona se asomara a sus labios, mientras Shigaraki se animaba ante el último comentario, abriendo mucho los ojos. No te culpo por estar confundido, yo también lo estaría. ¿Por qué querría seguir los pasos de alguien que odio? Hizo una pausa para un efecto dramático, mientras observaba la habitación. Kurohiri estaba limpiando vasos de nuevo, pero sus ojos estaban fijos en Izuku. Dabi lo observaba con curiosidad evidente en su rostro. Himiko estaba demasiado absorta en las armas de Stein como para prestar atención, pues había oído a su mejor amiga hablar de ello en numerosas ocasiones, mientras que su mentor sonreía con orgullo. Izuku sonrió al encontrarse de nuevo con los ojos escarlata de Shigaraki. Pero cuando me ofreció su legado, me dio un pase gratis al mundo de los héroes, un medio para destruirlo desde dentro, exponer todos sus sucios secretos y usar su propio poder contra ellos. ¿Cómo podría negarme? Los ojos verdes de Izuku brillaban bajo la tenue luz del bar. Su sonrisa se había vuelto un poco más de lo normal. Shigaraki lo miró con asombro antes de empezar a reír a carcajadas, lo que terminó en una carcajada. Kurohiri asintió sutilmente, mientras Dabi se unió a Shigaraki, riendo disimuladamente mientras sacudía la cabeza. «Oh, eso es oro. Y no tienen ni idea». Los ojos rubí de Shigaraki se posaron en los de Izuku una vez que se calmó lo suficiente. «¿Qué puedo decir?», respondió Izuku, con su sonrisa siempre presente. «Soy un buen actor». Terminó su té, y Kurohiri ya estaba en la mesa, con la tetera en la mano para rellenarlo. Izuku asintió en agradecimiento, mientras Himiko sorbía el último sorbo de su batido. «Entonces», comenzó Shigaraki, «¿por qué All Might te elegiría a ti, de entre todas las personas?» Entrecerró los ojos, obviamente todavía sin confiar en el adolescente de cabello verde. Izuku se encogió de hombros. No pensaba contar toda la historia, pero presentía que, desde entonces, interactuaría con el niño hombre con bastante frecuencia, ya que Himiko se había unido al grupo. Izuku bien podría aprovecharlo. Dijo que vio potencial en mí. Después de destrozar mis sueños y dejarme en una azotea, no se le escapó la rigidez de todos, me vio actuar con heroísmo, a pesar de ser un niño débil y sin peculiaridades. Los tres miembros de la liga lo observaban con total atención. Himiko se apoyaba en él, brindándole un apoyo silencioso, incluso si Izuku ya había superado el punto de verse afectado por los acontecimientos de ese día. «Verás, salvé a un niño de morir asfixiado mientras los héroes no hacían nada, y él pensó que tenía el corazón de un héroe».
Apretó los puños, con la mirada fría como el hielo. Se ofreció a entrenarme, a ayudarme a entrar en la valla, a convertirme en el próximo símbolo de la paz. Una idea absurda, si quieres saber mi opinión. Ni siquiera me había preguntado mi nombre. Se rió disimuladamente de la estupidez del cigoto. Todo era aún más ridículo, considerando que el héroe había revelado algunos de sus secretos mejor guardados a un niño desconocido que acababa de conocer. Casi declinó, ya que no quería ser un héroe. Ya no. Izuku notó un ligero cambio en las expresiones de Shigaraki y Dabi, pero decidió no darle más vueltas. Pero entonces pensé, ¿qué mejor manera de destruir un sistema que desde dentro? Así que acepté. Manifestar una peculiaridad un par de días antes de los exámenes de admisión fue solo una suerte. Se encogió de hombros ante ese último comentario, pero los ojos de los tres villanos se abrieron cómicamente. Bueno, los de Shigaraki y Dabi también. Los ojos amarillos y brumosos de Kurohiri se volvieron más circulares, antes de adoptar su forma abstracta habitual. Tú manifestaste una peculiaridad, dijo Dabi con incredulidad, a los 14 años. Ni siquiera era una pregunta. Simplemente desconcierto. Sí, fue todo lo que respondió Izuku, y dio un sorbo a su té, dejando claro que eso era todo lo que iba a decir al respecto. Shigaraki, sin embargo, o no entendió el mensaje, o decidió ignorarlo. Parecías bastante bueno usándolo, Siseo. Te defendiste bien contra Minomu y luego lo mataste. El villano no se molestó en ocultar la acidez en su tono. Era obvio que seguía enfadado por eso, considerando que había intentado desintegrarlo en cuanto Izuku entró en el bar. Izuku suspiró. Intentaste matar a mi profesor y a mis compañeros. Pensé que odiabas a los héroes, replicó Shigaraki, entrecerrando los ojos. Sí, pero se suponía que solo matarías a All Might. Atacaste a adolescentes. Ataqué a estudiantes héroes. Me parece bien, Izuku se encogió de hombros y terminó su té. Rechazó la oferta de Kurohiri de rellenarlo y se recostó en su asiento. El villano de pelo azul lo observó con los ojos entrecerrados, pero finalmente perdió el interés y sacó una Nintendo Switch del bolsillo de su sudadera. Por alguna extraña razón, Izuku no se sintió amenazado por la presencia de los villanos. Claro, su mentor y mejor amigo estaban allí, pero Shigaraki no dudó en matarlo, y no sabía nada de Dabi. Aunque el joven le resultaba vagamente familiar, Izuku no lograba identificarlo. Algo en sus ojos. Entonces, ¿quieres unirte a nosotros? Shigaraki interrumpió sus pensamientos. El cerebro de Izuku sufrió un cortocircuito. ¿Qué? ¿Quieres unirte a la Liga de Villanos? El villano no lo miró, sus ojos estaban pegados a su consola de juegos. ¿Quieres que me una a tu grupo? Preguntó Izuku, desconcertado. Intentaste matarme hace menos de 20 minutos. Intenta matar a todos, señaló Stein, es como su ceremonia de iniciación. El comentario provocó un bufido de Dabi, y Miko asintió con la cabeza en señal de acuerdo. ¿Te pasó lo mismo? Le preguntó Izuku a su mentor, con una sonrisa divertida en los labios. ¿Y cómo terminaste uniéndote? Ah, ya lo sé. Intervino Miko. Kurohiri-san vino ayer a buscar a Stein-sama y lo trajo para hablar con Tomura-kun. Dabi-kun ya estaba allí, y entré cuando Tomura-kun estaba a punto de descomponer a Stein-sama. Izuku rió disimuladamente y se giró hacia el asesino de héroes. ¿Fue esto antes o después de que aceptaras unirte? Antes. Al principio rechacé la oferta, ya que Shiji se comportaba como un niño enfurecido. Eso le valió una mirada fulminante del villano antes mencionado, pero Stein lo ignoró. Pero entonces entró Miko y lo tranquilizó, así que nos sentamos a hablar. Procedió a explicarle todo desde el principio. Kurohiri se había acercado a él con la esperanza de reclutarlo y ayudar a Shigaraki a superar su impulsividad. La primera impresión que Stein tuvo del villano de pelo azul fue la de un niño mimado que quería destruir todo lo que no le gustaba. Al fin y al cabo, esas eran básicamente sus propias palabras. Pero cuando Shigaraki reveló su odio hacia All Might y la sociedad que lo veneraba, el asesino de héroes decidió darle una oportunidad, viendo potencial en él. Shigaraki también había expresado su resentimiento hacia la UA y sus heroicos estudiantes, poniendo como ejemplos a Shouto e Izuku, tras haberlos visto en el festival deportivo.
Al oír esto, Himiko, quien había estado presente cuando se dijo eso, le lanzó un cuchillo a Shigaraki, quien ni siquiera se inmutó. Kurohiri creó un portal y lo teletransportó al otro lado de la habitación. Claro que Himiko no había intentado hacerle daño, no mucho, al menos, pero no le gustaba que hablaran mal de su mejor amigo. Stein admitió que también se había enojado cuando escuchó eso, pero no había permitido que sus sentimientos por su protegido se mostraran, no queriendo revelar nada sobre él sin que Izuku lo supiera o estuviera de acuerdo. El adolescente estaría mintiendo si dijera que no lo conmovieron las palabras de su mentor. Aún así, Stein le dio una oportunidad a la liga, tras un par de horas hablando sobre su interés común en destruir el sistema actual, a pesar de que tenían diferentes métodos para lograr sus objetivos. Stein terminó hablando de Izuku y sus propios ideales y planes, refiriéndose únicamente a él como su aprendiz, claro que era él. Con la esperanza de que Shigaraki comprendiera que atacar a los héroes de forma impulsiva e imprudente no era la mejor opción. Aún así, la convicción del joven villano le pareció formidable, y finalmente aceptó unirse a él, aunque solo fuera para ayudarlo a crecer y guiarlo en su misión. Shigaraki los miró con el ceño fruncido durante toda la explicación de Stein, rascándose el cuello de vez en cuando, pero por lo demás no replicó ni detuvo su juego. Kurohiri asentía ocasionalmente al ritmo de las palabras del justiciero, sobre todo cuando se mencionaba el potencial de crecimiento del joven villano, mientras Davi los observaba en silencio. Izuku había estado mirando al villano de la cicatriz varias veces mientras Stein hablaba. Había notado que el hombre intentaba mantener un rostro neutral, pero Izuku captó el sutil cambio en su expresión. Sus ojos se abrieron ligeramente, brillando al mencionar el plan del adolescente peliverde para exponer las fallas de la sociedad de héroes. Se preguntó cuál sería su historia, si habría un héroe específico o el sistema en su conjunto que lo había perjudicado y defraudado lo suficiente como para empujarlo a la maldad. Izu-chan. Izuku dispersó su burbuja de pensamiento y se volvió hacia su mejor amigo. Perdona, Himiko-chan, estaba perdido en mis pensamientos. ¿Qué dijiste? No pasa nada. Le dedicó esa sonrisa tan adorable, jugueteando con un cuchillo que Izuku no había visto antes. Te pregunté si te unes a nosotros. Se inclinó hacia él y fingió susurrar. Creo que a Tomura-kun le da vergüenza volver a pedírtelo. Oye, se quejó Shigaraki, pero no levantó la vista de su juego. No lo estás negando, lo provocó Himiko, pero al ver que el niño hombre estaba demasiado concentrado en lo que fuera que estuviera jugando como para dignificarla con una respuesta, se volvió hacia su mejor amiga. ¿Y qué? Izuku reflexionó un poco. Por un lado, Shigaraki, aunque muy peligroso y más inteligente de lo que aparentaba, considerando su habilidad para la deducción en la USG, era increíblemente inmaduro. Sentía un odio intenso por el héroe número 1, llegando incluso a lanzar un ataque completo en terrenos de la UA solo para matarlo, sin tener un objetivo final en mente. En cualquier caso, Izuku dudaba que él y Kurohiri fueran los únicos miembros de la liga, antes de que el resto de los ocupantes del bar se unieran. Kurohiri actuaba como el guardián del joven villano, velando por su bienestar, impidiéndole desintegrar a la gente y reprendiéndolo como un padre, a la vez que buscaba maneras de ayudarlo a crecer. Acercarse a Stein por su cuenta era prueba de ello, pero por lo demás, seguía sus órdenes y se alineaba con sus planes, sin tomarse ninguna libertad más allá del crecimiento de Shigaraki. El carácter de Shigaraki tampoco implicaba que lo hubiera orquestado todo. Era inteligente, sí, pero demasiado impulsivo para planear un ataque completo como el del Uso. Alguien tenía que estar moviendo los hilos, observando tras bambalinas y dando órdenes. Izuku se preguntó si estarían observando en ese momento. Eso podría ser problemático, considerando lo que ya había compartido. Ojalá lo hubiera pensado antes. En cualquier caso, tener más gente de su lado siempre sería una ventaja. Puede que Shigaraki no parezca simpatizar con él, pero fue él quien le pidió que se uniera a la liga. Himiko y Stein ya eran miembros, y, se uniera o no, Izuku probablemente los vería a menudo de ahora en adelante, así que más le valía hacerlo oficial. Izu-chan. Himiko ladeó ligeramente la cabeza, frunciendo el ceño. Izuku sentía las miradas de todos los villanos de la sala sobre él. Aún no le había dado una respuesta.
Izuku le dedicó una sonrisa y su amigo lo imitó, sabiendo ya su respuesta. Seguro. Capítulo 22. Que esto me sirva de lección. No pienses con el corazón, sino con la cabeza. Resumen. Ahora sé que el amor es como era, y que todo va cuesta abajo desde aquí. Debería huir a 1.000.000 de kilómetros de cada recuerdo tuyo. Que me sirva de lección, no pensar con el corazón, sino con la cabeza. Pero nunca lo tuve dentro, ¿verdad? Caí bajo tu control, enciéndelo, apágalo, robótico, y perdí cada gramo de mí esperando algo de atención. La canción del marinero de AutoArt. ¡Hurra! Y Miko saltó de su asiento y abrazó a Izuku con fuerza, con demasiada fuerza, haciéndolos caer al suelo. Los dos adolescentes estallaron en risas, y el asesino de héroes se unió a ellos y les dio unas palmaditas cariñosas en la cabeza. Como si fuera una señal, una música triunfante resonó en el dispositivo de juego de Shigaraki, y el universo reconoció la decisión de Izuku de unirse a la Liga de Villanos. Bienvenido a la liga, Midoriya Izuku, dijo Kurohiri, aceptándolo formalmente como miembro y obteniendo una sonrisa de agradecimiento del adolescente. ¿O preferirías que te llamara Luz? Izuku tarareó. Como miembro, sin duda será Light. Pero cuando seamos solos, llámame Izuku. Kurohiri asintió y reanudó su interminable tarea de limpiar vasos. Tengo que preguntar, sin embargo, Izuku se volvió hacia Shigaraki, ¿hay otros miembros? Solo Sensei. Izuku se animó. ¿Sensei? Él es el mentor de Shigaraki Tomura, ofreció Kurohiri, ya que el joven villano estaba demasiado preocupado con su juego para responder las preguntas de Izuku, y el fundador de la Liga de Villanos. ¿Es él quien hace tus planes? ¿El líder tras bambalinas? Supongo que se podría decir que sí. Así que tenía razón. Alguien realmente estaba moviendo los hilos. Entonces, ¿dónde está ahora? Las manos de Kurohiri se detuvieron. Él no puede venir con nosotros, admitió. Bueno, era una forma extraña de decirlo. Sin embargo, puede comunicarse con nosotros a través del monitor de allí. Señaló la pantalla montada en la pared a la izquierda de la barra, justo encima del mostrador, y reanudó la limpieza. Parecía que estaba apagado, pero Izuku presentía que este sensei podría estar observándolos, o escuchándolos, en cualquier momento. Izuku tendría que tener cuidado con sus palabras cada vez que lo visitara. Izuku asintió, sintiendo que no obtendría más información sobre la misteriosa mente maestra, y dirigió su atención a su mejor amigo, quien había comenzado a molestar a Shigaraki sobre el juego que estaba jugando. ¿Por qué no usas cuchillos? Son los mejores. Tengo una pistola. Es mucho más eficiente. Empezaron a discutir sobre qué arma sería más efectiva contra los zombies, mientras Kurohiri negaba con la cabeza como un padre exhausto. Y bien podría ser, considerando que se trataba de un adolescente y un hombre niño que actuaba como tal. Salgo a fumar, anunció Davi, cruzando la sala y saliendo del bar por la salida trasera. Izuku se levantó y fue tras él, pero se detuvo al sentir la mirada inquisitiva de su mentor en su espalda. Quiero preguntarle algo. Stein asintió. Izuku se dirigió a la entrada trasera. El villano de la cicatriz estaba apoyado contra la pared a la derecha de la puerta, con un cigarrillo apagado entre sus labios desiguales. Se detuvo brevemente, observando a Izuku mientras cerraba la puerta y se colocaba a su lado, antes de encender una pequeña llama azul en la punta de su dedo índice izquierdo, usándola para encender el cigarrillo. Un don de fuego y un cuerpo medio quemado. Las sospechas de Izuku eran correctas, entonces. Las mejillas del hombre se hundieron al dar una calada, y sus ojos se cerraron al sentir la primera oleada de nicotina penetrar en sus pulmones. Izuku observó atentamente a Davi mientras exhalaba el humo y abría los ojos, de un azul brillante bajo la luz de la luna. El villano dio un par de caladas más antes de volverse hacia Izuku y ofrecerle el cigarrillo. El adolescente había probado a fumar un par de veces, en la secundaria, cuando la ansiedad lo dominaba. Descubrió que no le ayudaba a relajarse casi nada, así que no se molestó en hacerlo un hábito. Aceptó de todos modos y dio una larga calada antes de hablar. Eres Todoroki Touya, ¿verdad? La expresión de Davi fue suficiente respuesta. Sus ojos se abrieron de par en par y sus labios se curvaron en una mueca. El villano levantó el brazo izquierdo y llamas azules brotaron de su palma.
No se lo voy a decir a nadie, le aseguró Izuku, impasible ante la actitud amenazante del hombre. Dio otra calada y le devolvió el cigarrillo al villano. Los ojos de Dabi parpadearon entre él y el artículo ofrecido durante unos segundos, finalmente apagó su fuego y aceptó el cigarrillo, pero no hizo ningún movimiento para fumar. ¿Cómo lo supiste? Su expresión se había suavizado un poco, de hostil a desconfiada y escéptica. Bueno, para empezar, tienes los mismos ojos que Endeavor. Izuku ignoró el destello de ira que cruzó el rostro del hombre, y un fuerte don de fuego. Leí sobre el hijo mayor de Endeavor, que murió quemado en un accidente de don hace unos años. La comisión lo ocultó todo y nunca reveló ningún detalle, así que no me sorprendería que sobreviviera. Dabi taraleó mientras se llevaba el cigarrillo a los labios. No lo interrumpió, probablemente intuyendo que Izuku no había terminado. Odias a los héroes, pero tienes un fuerte sentido de la justicia. Dabi arqueó una ceja. ¿Cómo lo supiste? Dio una calada y giró la cabeza para apartar el humo de la cara de Izuku. Noté los cambios en tu lenguaje corporal. Cada vez que mencionaba revelar los secretos de los héroes, o cuando Stein hablaba de exponer los males de la sociedad de héroes, parecías más atento. Más interesado. Casi emocionado. Izuku aceptó el cigarrillo, le dio una calada antes de devolverlo y volvió a hablar. Supuse que te había hecho daño algún héroe en particular. Pareces odiar demasiado a los héroes como para que no sea algo personal. Pero eso podría ser cierto para cualquiera. Dabi entrecerró los ojos. Tú sabes más. No era una pregunta, solo una afirmación. Izuku sonrió suavemente. Shouto me habló de ti. Le sorprendió la furia que irradiaba el villano al mencionar a su hermano menor. El hombre redujo el cigarrillo a cenizas, y las llamas iluminaron su rostro lleno de cicatrices, haciéndolo parecer aún más intimidante. Ese mocoso. Izuku frunció el ceño. ¿Por qué estás enojado con él? No te hizo nada. No hizo nada, su rostro se había transformado en una mueca fea, con los ojos casi brillando de rabia. Me lo quitó todo, se burló. Después de que nació, de repente dejé de importarme, todo giraba en torno a él. Era la creación perfecta de mi padre. Era un niño, señaló Izuku. Era su obra maestra, espetó Dabi. Él nació con el don perfecto, mientras que a mí me consideraban un fracaso. Soltó una risa amarga mientras abría los brazos y se señalaba a sí mismo. Ese viejo bastardo dejó de entrenarme, dejó de quererme, porque solo fui un experimento fallido. Izuku lo miró con incredulidad. ¿En serio culpas a tu hermanito por haber nacido? ¿Porque tienes celos de él? Palabras atrevidas, considerando que el villano podría reducirlo a cenizas en un abrir y cerrar de ojos. Aún así, la situación le parecía absolutamente ridícula. Shouto te llora. Un destello de sorpresa cruzó el rostro de Dabi. Apenas te recuerda, y aún así te llora. Nunca eligió esta vida. No pidió nacer con esos poderes. Ni siquiera los considera suyos. Dabi abrió la boca para interrumpirlo, pero Izuku se le adelantó. No es su culpa que él naciera con el don perfecto, y tú no. No es su culpa que Endeavor sea un cabrón que solo ve a sus hijos como experimentos. Y definitivamente no es su culpa que te rechazaran y no te quisieran. Él es todo lo que tú no pudiste ser, pero fue una víctima en esto, igual que tú. Izuku señaló con un dedo al villano, cuya sangre había desaparecido de las partes sanas de su rostro. Los héroes le fallaron tanto como a ti. No puedes culparlo por eso. Izuku no le dio a Dabi la oportunidad de responder. Se dio la vuelta y regresó al bar, dejando al villano contemplando todo, con solo la luz de la luna para hacerle compañía. Izuku se quedó en el escondite de la liga un par de horas más antes de regresar a casa. Kurohiri tuvo la amabilidad de usar su don y teletransportarlo directamente a su casa, ahorrándole 2 horas de transporte público. Acordaron que, cada vez que Izuku se encontrara con ellos, simplemente le enviaría un mensaje con su ubicación al villano de la niebla, quien le dio el número de todos, y este crearía un portal justo donde estuviera. Era increíblemente conveniente, y en caso de que alguien lo detectara y siguiera a Izuku, aunque era muy improbable, solo llegarían a un callejón sin salida. El viernes, Izuku pasó la mayor parte del día viendo el festival deportivo de tercer año y tomando notas sobre los estudiantes más impresionables.
Se centró especialmente en 3 estudiantes en particular: Togata Mirio, Adone Hireyama Kitamaki, o los 3 grandes de la OA, como se les llamaba. Se les consideraba, con razón, los mejores candidatos a héroe de todo Japón, al menos en cuanto a fuerza. Todos poseían dones extremadamente poderosos y versátiles, e Izuku se aseguró de analizarlos detalladamente y escribir sobre ellos. Al observar a los 3 estudiantes héroes, Izuku se dio cuenta de que aún le quedaba un largo camino por recorrer en cuanto a fuerza y entrenamiento de don. Si quería derribar el sistema, en el eventual enfrentamiento con los héroes, tendría que ser capaz de defenderse de los héroes profesionales y estudiantes que se le opondrían. Esa idea lo reafirmó aún más. Honestamente, fue lo único que le impidió abandonar esa maldita escuela. A veces, estar rodeado de todos esos héroes falsos y sus seguidores adolescentes sin cerebro era demasiado, pero también le recordaban por qué quería acabar con ellos en primer lugar. Era absurdo que la mayoría estuvieran ciegos a la verdad, incluso cuando la tenían delante. Hablaban literalmente de temas como la discriminación, y nadie cuestionaba siquiera la contribución del mundo de los héroes a la opresión y los prejuicios que había creado, en los que todos vivíamos. A menudo quería desahogarse, gritar a todo pulmón que las cosas no eran como los héroes las presentaban. Que la sociedad no era un paraíso perfecto donde cada uno tenía su papel que desempeñar. Que nada en el sistema era justo, y que ningún aspirante a héroe podría mantener la justicia, ya que, para empezar, no la había. Pero todo eso iba a cambiar. Izuku se aseguraría de ello. Por ahora, continuaría su investigación sobre la comisión y vería cómo se desarrollaban las cosas con la liga. Tendría que averiguar de qué hablaba este sensei y cuál era el verdadero propósito de la LOF. Y mientras tanto, seguiría superándose, entrenando su cuerpo y su don, superando sus límites. Ir más allá, el plus ultra, o lo que fuera. Después de cenar, Izuku se retiró a su habitación, le envió a la brava sus últimas ideas para vídeos de Gentle y abrió los archivos de HPSC en su portátil. Tenía la intención de retomarlo donde lo dejó la última vez, pero primero buscaría información sobre Endeavor y Todoroki Touya. No había mucho que encontrar, aparte de lo que ya sabía. El imbécil número 2 básicamente había comprado a la madre de Shouto, y Murarei, a sus padres, para hacerse con su don de hielo y tener un hijo con la combinación perfecta de sus dones. La única prueba de la transacción que tenía la HPSC era un generoso regalo de bodas a la familia Imura, pero en realidad no era ilegal. Izuku también encontró algunos correos electrónicos entre el entonces presidente de la comisión y Endeavor de hacía 19 años, donde el primero preguntaba si Todoroki Enji inscribiría a su hijo, refiriéndose a Touya, en su programa de niños soldados. El imbécil número 2 había rechazado la oferta, pues quería entrenar él mismo en casa al niño que llevaría su legado. Afirmó que no quería criar a un soldado, sino a un héroe, y no era irónico. Izuku pasó las siguientes 4 horas reuniendo todas las pruebas que arruinarían la imagen del héroe número 2, utilizando tanto los datos de la comisión como la información que era accesible al público. Registros gubernamentales, informes oficiales sobre ataques de villanos, todo ese jazz. Daños a la propiedad pública y privada y sus respectivos pagos, lesiones y bajas civiles, proporciones de muertes y capturas de villanos, pagos patrocinados por la comisión a las familias de las víctimas, tasas de lesiones y mortalidad de otros héroes mientras trabajaban en equipo, Izuku los incluyó a todos. También incluyó el incidente en el que Endeavor ingresó a Rei en un hospital psiquiátrico después de que ésta se enfadara y le arrojara agua hirviendo a Shouto en la cara. Endeavor pagaría directamente al hospital, pero la hospitalización se había llevado a cabo en secreto, principalmente gracias a que la comisión compró el silencio del personal con sueldos extra. Según el informe oficial, ingresó debido a un episodio psicótico y al temor de Endeavor de que representara un peligro para la seguridad de sus hijos. Izuku tendría que preguntarle a Shouto, y quizás a Dabi, si querían participar en su destrucción y publicar un video o algo similar, donde explicaran todo. Lo último que añadió fue el accidente de Touya, que la comisión mantuvo en secreto. Lo único que se había informado al público era que había muerto en un accidente de don, pero Izuku encontró todos los informes de la investigación de la comisión.
No encontraron ningún cuerpo, solo un fragmento de mandíbula que identificaron como el de Touya. Asumieron que el resto se había quemado con sus propias llamas y cerraron el caso sin más. Izuku estuvo tentado de escribirle a Shoto y decirle que su hermano muerto estaba vivo, pero lo pensó mejor. ¿Cómo le explicaría que lo sabía? Resulta que Touya está vivo y es miembro de la Liga de Villanos, a la que mi mejor amigo, mi mentor y yo también nos hemos unido. Ni hablar, aunque sí le envió un mensaje a Shoto. No por ningún motivo en particular, solo para ver cómo se sentía después de todo lo ocurrido durante el festival deportivo. A Endeavor no le alegró su victoria. Aunque era de esperarse de su obra maestra, su obstinada negativa a usar sus llamas lo irritaba muchísimo. Shoto, siguiendo el ejemplo de Izuku, lo ignoró por completo y salió de casa para visitar a su madre en el hospital por primera vez. Izuku. ¿Ah, sí? Gritó. Sí, pensé que mi presencia pondría presión sobre ella y su salud mental, así que nunca fui a verla antes. Izuku. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Gritó. Para poder llegar a ser quien quiero ser, con estos poderes, con todo lo que soy, necesitaba verla y hablar con ella. Izuku se rió entre dientes. Formal y solemne como siempre. Izuku. Bueno, estoy orgulloso de ti. ¿Y cómo te fue? Pasaron unos minutos antes de que Izuku recibiera respuesta. Vio los 3 puntos aparecer y desaparecer varias veces. Izuku supuso que no era un tema fácil de abordar, así que dejó que su amigo se tomara su tiempo para expresar sus ideas. Gritó. Todo salió bien. Al principio fue incómodo, y ella se disculpó por todo, pero no la culpo. Yo nunca lo hice. Le conté sobre mi vida hasta ahora y todo lo que ha pasado desde que entré en la Universidad de Arizona. Creo que podemos arreglar nuestra relación a como era cuando era niña. La visitaré a menudo de ahora en adelante. Izuku. Me alegro que todo haya ido bien, estoy muy feliz por ti. Gritó. Gracias. Izuku sonrió. Aunque Shoto era su compañero de clase del curso de héroes, era un amigo genuino. Además, nunca había expresado realmente aspiraciones de convertirse en héroe, solo que su padre lo presionaba para hacerlo. Tal vez, con la ayuda de Izuku, descubriría quién era realmente y qué quería ser. Y si eso implicaba rechazar a su padre, rechazar el rol que le habían asignado, bueno, ¿quién era Izuku para quejarse? Tras intercambiar algunas palabras más, se desearon buenas noches. Sin embargo, Izuku no se iría a dormir. Quería ordenar el resto de los documentos sobre el programa de niños soldados, de la última vez. Ya había revisado los detalles del programa en sí, pero tenía algunos archivos más que revisar, principalmente sobre sus graduados y su paradero después de que se unieron oficialmente al mundo de los héroes. Resulta que más de una docena de héroes profesionales y compañeros actuales habían sido parte del programa, pero Aux, siendo uno de los mejores y más populares, era el único al que habían promovido lo suficiente como para ascender al top 10. El HPSC había estado controlando a los héroes desde las sombras, haciendo que sus secuaces deshicieran de los héroes corruptos o encubriendo su mierda para mantener su imagen, dependiendo de lo útil que fuera dicho héroe para ellos. La Comisión de Seguridad Pública de Héroes había reclutado en secreto a vigilantes para que hicieran el trabajo sucio. Cuando los dones empezaron a manifestarse, no existía ninguna organización que controlara a quienes los usaban para ayudar a otros y acabar con los criminales. Dado que estos individuos operaban fuera del control del gobierno y las fuerzas del orden, fueron declarados vigilantes. Después de que el sistema Pro-Hero se puso en marcha por primera vez en Rhode Island, Estados Unidos bajo el nuevo Estatuto Estatal de Rhode Island, la comisión abandonó esa idea y, en cambio, se concentró en reclutar profesionales para realizar el trabajo. Un caso notable fue el de Lady Nagant. También conocida como Tsutsumi Kaina, había sido una heroína profesional muy popular hace una década, tanto entre el público como entre los héroes. Era reconocida por su habilidad con su peculiaridad, el rifle, e incluso se había ganado el título de mejor tiradora de todo Japón. No era de extrañar, ya que había sido entrenada por la comisión desde pequeña. Izuku encontró cientos de informes sobre sus misiones encubiertas, todas ordenadas por el anterior presidente de la comisión.
Básicamente, se le había asignado el rol de asesina, matando a héroes y villanos por igual, cuando la HPS se lo consideraba oportuno, todo en nombre de la paz. Hace 7 años, fue condenada al Tártaro, supuestamente por asesinar a un compañero héroe. Los detalles de su arresto y juicio nunca se hicieron públicos, y aparte de su condena a cadena perpetua, no se divulgó ninguna otra información. Finalmente, fue descartada como una de las heroínas que se habían corrompido con la fama y la riqueza, y rápidamente olvidada. Obviamente, eso no fue exactamente lo que sucedió. Su última orden había sido hacer que 2 héroes corruptos que se aprovechaban del sistema desaparecieran, como afirmaba el informe. Para entonces, había empezado a cuestionar la moralidad de sus acciones y les había expresado sus reservas a sus cuidadores. Todas sus conversaciones fueron grabadas y enviadas al comité. El presidente usaría continuamente su don para borrar los recuerdos de su rebeldía, pero Izuku supuso que eso no la conmovía. Cuando Lady Nagant expresó al presidente sus reservas sobre su última orden, ¿no es la falta de transparencia semejante a un lavado de cerebro? Como ella lo había expresado acertadamente, y su insistencia en la necesidad de la ley no logró convencerla, él la amenazó, lo que provocó que ella perdiera los estribos y lo matara en el acto. En lugar de ejecutarla, la actual presidenta optó por encerrarla en el Tártaro. Según se informa, discrepaba de los métodos de la presidenta anterior y ordenó el encarcelamiento de Nagant para evitar filtraciones de información, además de usarla como ejemplo para desalentar las disputas entre héroes. En otras palabras, amenazó con encerrar a cualquier otro héroe en la misma posición que Nagant que se atreviera a cuestionar a la comisión y sus métodos. Para cuando Izuku metió toda la información sobre Lady Nagant en una sola carpeta, su despertador marcaba las 4:49. Maldita sea, tenía clase mañana. Sinceramente, leer sobre todo esto le arruinaría el sueño, además de darle un dolor de cabeza permanente. No puedes hablar en serio. Tiene un potencial increíble. Se ha puesto del lado de los villanos. ¿Sí? No puedes estar pensando en esto en serio. Él puede cambiarlo todo. Tiene razón. Su sentido de la justicia es mejor que el de cualquiera de los héroes de esa escuela. Tú tampoco. No puedo creer que estés de acuerdo con esto. Quiere destruir la sociedad. Quiere cambiarlo. No puedes creer que el sistema sea aceptable tal como está. Sabes por lo que ha pasado. No puedes culparlo por no gustarle los héroes. Pero no solo le desagradan. Los odia. ¿Y tú no lo harías? Ese chico ha pasado por un infierno, y los héroes le fallaron. Eso no le da derecho a matarlos. Lo dices como si nunca hubieras matado a gente en nombre de la justicia. Eso es diferente. ¿En qué se diferencia? Porque tú eres un héroe y ellos eran villanos, tenías derecho a matar. Tiene razón, ¿sabes? Esta es una de las razones por las que quiere cambiar las cosas desde el principio. Y lo apoyaré. Yo también lo haré. No. Piénsalo, por favor. Ya lo he pensado bastante. Puedes discrepar todo lo que quieras. Si puedo contactarlo, lo haré.